¿Sabías que un simple níquel de 5 centavos puede valer más que una mansión? Hoy te voy a mostrar la moneda más rara de Jefferson. Te voy a decir cómo identificar si tienes $1.000.000 en tu bolsillo. El monólogo de los años 90. Una época de cambio, de la llegada del Internet a los hogares, del auge del grunge. Pero mientras el mundo se modernizaba, en la Casa de la Moneda de Filadelfia, un pequeño disco de metal, una pieza de 5 centavos, estaba a punto de nacer bajo el signo de la rareza más extrema. Hablemos de la moneda que podría estar en tu bolsillo en este mismo instante y que podría valer una fortuna. El níquel Jefferson de 1996 con marca de CKP alto ahí. Antes de que continúes viendo este vídeo, quiero que hagas algo. Pon pausa. Ahora mismo. Ve a donde guardas el cambio suelto, a esa lata en la entrada, al fondo del bolso, al cenicero del coche. Busca un níquel con fecha de 1996. No te muevas, vuelve con él en la mano si tienes uno. ¿Lo tienes? Ahora, míralo bien. Para la gran mayoría de la gente, esto es solo una moneda de 5 centavos. Un estorbo que apenas sirve para completar el pago de un café. Un gastador lo ve y piensa en chicles o en el carrito del supermercado. Pero un coleccionista, un cazador de tesoros moderno, ve algo completamente diferente. Ve una puerta a la riqueza. Esta pequeña pieza de metal podría ser la diferencia entre seguir siendo un gastador o convertirse en un coleccionista que descubre la fortuna escondida. La pregunta es, ¿tú de qué lado estás? ¿Del que gasta o del que colecciona? Ahora bien, para el ojo inexperto, el níquel de 1996 es común, extremadamente común. De hecho, se acuñaron más de 829 millones de estos níqueles en Filadelfia. 829 millones con semejante volumen, uno podría pensar que no hay posibilidad de encontrar algo valioso. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo que buscas no está en la superficie, sino en los detalles ocultos. La verdadera joya, el fantasma que todo numismático persigue, no es un simple níquel común, sino aquel que sufrió un error durante su acuñación. Y si hablamos de errores, el que podría convertir estos 5 centavos en una fortuna de más de $943.000, es el error de doble acuñación, o el famoso doble golpe, pero antes de que te emociones, necesitas entender una cosa. Cuando hablamos de un error de doble cuño, no estamos hablando de un simple desgaste de la moneda. Estamos hablando de una falla mecánica durante el proceso de estampado. Imagina el momento en que la prensa, con una fuerza de varias toneladas, golpea el disco de metal para grabar el diseño. Un error de doble cuño ocurre cuando ese disco recibe un segundo impacto, pero con la moneda ligeramente girada o descentrada. No es un doble grabado en el dado, que es diferente, sino un golpe sobre un golpe previo. Y si te preguntas por qué esto multiplica su valor exponencialmente, la respuesta está en su extrema rareza. No es un error que se vea todos los días, y cuando aparece en una fecha tan moderna, se convierte en un verdadero fantasma en el mercado. Para poner esto en perspectiva, piensa en el valor de otros errores de acuñación. Un níquel Jefferson de 1965 o posterior, acuñado sobre un cospel de 10 centavos, puede valer alrededor de $250 en condiciones óptimas. Si hablamos de un error de doble cuño con el segundo golpe descentrado al 85%, en estado de circulación, puede alcanzar precios que van desde los 26 hasta los $282, dependiendo de la calidad. Pero la verdadera magia, el salto a la estratosfera del coleccionismo, ocurre cuando el error es dramático, cuando el segundo golpe está casi completamente fuera del centro, creando un efecto visual único. Es entonces cuando el valor se dispara más allá de los $1.000 y se adentra en el territorio de las leyendas. Pero el mercado de errores es como un océano, y hay que aprender a navegarlo. No todo lo que brilla es oro, y a veces, un simple desgaste del dado, conocido como machine doubling o die Tirierasien, puede confundirse con un valioso error. Un coleccionista novato podría ver un borde doble y pensar que tiene un tesoro. Pero el verdadero tesoro, el que buscas, es el que ha sido autenticado por los grandes expertos. Por eso la emoción de la caza y la educación son vitales. Y por eso, el níquel de 1996 con error de doble cuño es el santo grial del cambio suelto moderno. Emocionante, ¿verdad? Piénsalo por un momento. Estás a punto de pagar un café y, sin saberlo, podrías estar entregando la entrada para un nuevo coche, o el pago inicial de una casa.
Esa es la delgada línea que separa a la mayoría de la gente de los que realmente encuentran tesoros. No se trata de suerte, se trata de saber qué buscar. Y ahora que lo sabes, tienes una ventaja. Pero espera, porque la historia de esta moneda tiene un giro aún más fascinante. ¿Crees que el error de doble cuño es lo único que hace especial a este níquel? Te equivocas. Prepárate para conocer el error que lo convierte en algo casi único. Hablamos del caso más extremo, de la variante más codiciada, el níquel de 1996 acuñado sobre un cospel de procedencia extranjera. Imagina esto. En la Casa de la Moneda de Filadelfia, un planchet, un disco de metal destinado a ser una moneda de otro país o de una composición diferente, se mezcla accidentalmente con los cospeles de los níqueles. Este error, conocido como off-metal strike, es el sueño de cualquier coleccionista. Expertos numismáticos han documentado un caso de un níquel de 1996 acuñado sobre un cospel de cobre de 4 gramos, de origen desconocido, que ni siquiera coincide con las especificaciones de ninguna moneda extranjera conocida. Es un misterio, una pieza única que podría haberse originado de un experimento o de un error en el suministro de materiales. En 2011, en una subasta de Heritage Auctions, este ejemplar con certificación PCGS-MS63 se vendió por $374. Ahora imagina si ese mismo error, ese cospel perdido, hubiera caído en la prensa y hubiera recibido un doble golpe. El valor no sería de cientos, sino de cientos de miles de dólares. Esto es lo que hace que el níquel de 1996 sea un objeto de deseo. Su condición de fantasma no solo radica en su rareza, sino en su naturaleza inexplicable. Es una moneda que no debería existir, un accidente de la historia que por casualidad terminó en circulación. Y ese es el verdadero atractivo, el hecho de que lo extraordinario pueda estar escondido en lo más mundano. El mercado de subastas lo sabe, y los coleccionistas con experiencia están dispuestos a pagar una fortuna por estas rarezas. Cada vez que una de estas monedas aparece, desata una guerra de pujas, porque los inversores saben que están adquiriendo un pedazo de historia. Un error que el tiempo y la suerte han preservado. El valor de estos níqueles, en su estado más puro, puede ser de solo 5 centavos para el banco. Pero para el mercado, el valor puede ser astronómico. Y mientras el valor de las monedas comunes se estanca, el valor de estas rarezas se dispara. La emoción de la búsqueda, la adrenalina de saber que cualquier puñado de monedas puede contener la llave de una fortuna, es lo que impulsa a esta comunidad. Y tú, ahora que sabes el secreto, formas parte de ella. Pero no te confíes, porque la búsqueda no termina aquí. Hemos viajado a través de la historia, el error y el potencial de este níquel. Hemos visto cómo un simple 5 centavos puede ser el billete de lotería que nunca compraste. La historia del níquel de 1996 es un recordatorio de que la riqueza a menudo está escondida en los lugares más inesperados. Pero no te quedes solo con este conocimiento. El mundo de la numismática está lleno de estos secretos. Hay otras monedas, otras fechas, otros errores esperando a ser descubiertos, pero antes de irte, quiero que vuelvas a mirar esa moneda que tienes en la mano. ¿Ves ahora su potencial? Esta podría ser la pieza que cambie tu vida. La oportunidad está ahí, en cada transacción, en cada puñado de cambio. La pregunta ya no es si existen estas rarezas, sino si tú estás dispuesto a buscarlas. ¿Y si te dijera que este no es el único secreto que los níqueles modernos guardan? Existen otros errores, otras fechas igualmente valiosas que podrían estar en tu posesión. Monedas que, por un pequeño detalle, se convierten en auténticos tesoros. En nuestro próximo episodio, desvelaremos la identidad de otra moneda que podría estar circulando en tu bolsillo, un error tan sutil que la mayoría lo pasa por alto, pero tan valioso que podría hacerte olvidar por completo el níquel de 1996. No te lo pierdas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta caza del tesoro moderna. Escucha. Detente. Antes de que gastes ese puñado de monedas sueltas que tienes en la guantera del coche o en el fondo de ese viejo frasco en el armario, necesitas saber algo. Podrías estar a punto de cometer el error financiero más costoso de tu vida. Mientras tú ves cambio suelto, hay una legión de cazadores de tesoros modernos que ven la posibilidad de una jubilación anticipada. Están buscando un fantasma,
Una sombra de la Casa de la Moneda de Filadelfia que podría valer casi $1.000.000. Hoy, vamos a desvelar el misterio del níquel Jefferson de 1993 con marca de CKSP, una moneda que desafía toda lógica numismática y que podría estar, ahora mismo, en tus manos. ¿Eres un gastador o un coleccionista? Esa decisión podría tener un precio de $894,000. En el vasto océano de la numismática, la mayoría de las monedas son gotas de agua insignificantes. Se producen por cientos de millones, se gastan, se pierden y se funden. El níquel de 1993 es, en teoría, uno de esos. La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la asombrosa cifra de 412,076,000 de estas piezas. Están hechas de una aleación estándar de 75% de cobre y 25% de níquel, con un peso de 5 gramos y un diámetro de 21,2 milímetros. Diseñado por Felix Schley, el reverso muestra la icónica imagen de Monticello, la plantación de Jefferson, con las inscripciones de rigor, E pluribus unum y 5 cents. Con una tirada tan masiva, el valor de una pieza normal en circulaciones, y siempre será, de tan solo 5 centavos. Entonces, ¿por qué hay un rumor, una leyenda urbana en el mundo de las subastas, que dice que uno de estos níqueles podría cambiar tu vida para siempre? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. El verdadero valor no reside en la moneda que salió perfecta de la prensa, sino en aquella que fue víctima de un error catastrófico. Hablamos de los llamados error coins, monedas con errores de acuñación que se convierten en objetos de deseo para los coleccionistas más exigentes. En 1993, algo salió terriblemente mal en la ceca de Filadelfia, y el resultado son piezas que son prácticamente fantasmas en el mercado. Un tipo de error es el off-metal strike, donde un planchet o disco de metal destinado a otra denominación se introduce en la prensa de los níqueles. Imagina un níquel acuñado sobre un planchet de centavo, más pequeño y ligero, o incluso sobre un planchet de 10 centavos. Las subastas han registrado ventas de un níquel de 1993 acuñado sobre un planchet de centavo por $1,140 en enero de 2023, y otro en MS66 Red llegó a los $1,495. Pero estos son solo el principio. Otro error aún más codiciado es el double strike. Imagina que la moneda no es expulsada correctamente tras el primer golpe de la prensa y recibe un segundo impacto, y a veces incluso un tercero, creando imágenes duplicadas y fantasmales. Un ejemplo de doble acuñación con un 75% de descentramiento se vendió por $690. Pero el error que hace latir más rápido el corazón de los cazadores de tesoros es el off-center strike, o acuñación descentrada. Una moneda que sale de la prensa con el diseño cortado, mostrando una gran porción de metal en blanco. La rareza de estos errores, especialmente en estados de conservación impecables, puede disparar su precio a niveles astronómicos. Sin embargo, hay un error que supera a todos los demás. Una anomalía que convierte a una moneda de 5 centavos en un objeto de museo. La moneda acuñada sobre un planchet de 1 centavo ya acuñado. Como el que muestra el catálogo de subastas Heritage, vendido por $6,900. Es una rareza sobre una rareza, pero, ¿qué hay de ese mítico valor de $894,000? Aquí es donde la caza se vuelve más profunda. Para que un níquel común de 1993 alcance esa cifra, debe poseer una combinación casi imposible de factores. En primer lugar, debe ser lo que los profesionales llaman full steps o escalones completos. En el reverso de la moneda, Monticello tiene una escalera en la entrada principal. Para que una moneda sea considerada de la más alta calidad, los escalones de esa escalera deben estar perfectamente definidos, sin ninguna marca de desgaste. En la mayoría de las monedas, estos escalones están borrosos o no se aprecian. En una MS66, ya es escaso, y en MS67, es una auténtica rareza. Los registros muestran que un ejemplar MS67 Full Step se vendió por $126 en 2021. Pero el santo grial no es una moneda con un error en el metal, sino un error de troquel o error, que no se ha documentado. Un overdate o una repunched mint mark que el mercado aún no ha descubierto. Los libros de referencia, como el famoso Red Book, catalogan las variedades conocidas, pero la numismática vive de lo inesperado. El verdadero tesoro sería un error de troquel masivo,
como el famoso de Over horizontal de 1942 o el 1939 Double Monticello, pero en una fecha tan moderna y con una tirada tan alta, lo que lo haría casi único y de un valor incalculable. ¿Por qué hay tanta emoción en torno a esta moneda en particular? Porque es una aguja en un pajar de 412 millones. Las monedas de error de 1993 son notoriamente difíciles de encontrar. Mientras que la mayoría de los coleccionistas se pelean por las fechas clave de los años 30 y 40, el verdadero potencial de revalorización está en las monedas modernas con errores que aún no han sido plenamente apreciados por el mercado. La fiebre está en que estos errores, en estado de mint state, pueden multiplicar su valor por miles. El récord de venta para un MS-67 Full Steps estándar es de apenas $126, un precio irrisorio para el coleccionista que sabe que el verdadero potencial está en los errores de acuñación. Piensa en ello, estás buscando una moneda que, en teoría, debería valer 5 centavos, pero que por un fallo en una máquina en Filadelfia hace más de 30 años, podría pagarte la hipoteca. Comprarte un coche de lujo o asegurar la educación de tus hijos, ahora es el momento de la acción. La emoción de la caza, la posibilidad de encontrar ese éxito de taquilla que cambiará tu vida. No tiene precio, pero el tesoro es real. El mercado de errores de acuñación está en auge, con coleccionistas dispuestos a pagar primas astronómicas por la oportunidad de poseer una pieza única de la historia de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. ¿Tienes uno de estos níqueles? La respuesta podría estar en tu bolsillo, en el fondo de tu coche o en esa vieja lata de galletas en el desván. No subestimes el poder del cambio suelto. Podrías estar a un paso de unirte a las filas de los que han encontrado una fortuna inesperada. Pero si después de hoy no has encontrado el níquel de tus sueños, no te preocupes. El mundo de la numismática está lleno de tesoros ocultos. En nuestra próxima edición, desvelaremos los secretos de otra moneda que podría estar escondida a plena vista, una que los expertos llaman el santo grial del bolsillo. Suscríbete y no te pierdas la oportunidad de convertirte en el próximo cazador de fortuna. Imagina por un momento que estás a punto de pagar un café. Sacas unas monedas del bolsillo, y entre ellas, un modesto níquel de 5 centavos del año 2007. No le prestas atención, es solo cambio, y lo dejas caer en el cajón del mesero. En ese mismo instante, sin saberlo, podrías haber cometido el error financiero más costoso de tu vida. Porque ese pequeño disco de metal, con la imagen de Monticello y la letra P, de la Casa de la Moneda de Filadelfia, no es un simple centavo. Es un fantasma, un tesoro escondido que podría valer más de $834.000. Hoy, en este vídeo, vas a aprender a diferenciar entre el cambio que gastas y la riqueza que regalas. Deja de ser el que gasta y conviértete en el coleccionista que encuentra fortuna en el lugar más inesperado. Cada año, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos produce miles de millones de monedas para la circulación diaria. En el año 2007, más de 571 millones de níqueles salieron de la ceca de Filadelfia con la marca de cecas P. Estadísticamente, son tan comunes como una piedra en el camino. Su valor nominal es de 5 centavos, y la gran mayoría, incluso en estado sin circular, apenas supera el dólar. Sin embargo, en el mundo de la numismática, la rareza no se mide por la cantidad de monedas acuñadas, sino por la perfección del proceso. Y ahí es donde la historia se vuelve increíble. Lo que eleva a este níquel del olvido a la leyenda es un atributo casi mágico conocido como full steps o escalones completos. En el reverso de la moneda, la imagen de Monticello, la famosa plantación de Jefferson, muestra una escalinata en la entrada principal. En la gran mayoría de las monedas, los detalles de estos escalones se pierden debido al desgaste del dado o a un golpe imperfecto. Pero en una fracción infinitesimal de la producción, el impacto del troquel es tan limpio y preciso que los escalones aparecen nítidos, definidos y completos. Para un ojo entrenado, esa pequeña diferencia convierte una moneda de 5 centavos en un objeto de deseo digno de un museo. Ahora, hablemos de la verdadera joya de la corona, la versión satin finish o acabado satín. A diferencia de las monedas de circulación, estas piezas no se lanzaron al público general. Fueron acuñadas específicamente para los sets de la Casa de la Moneda, con una superficie mate y aterciopelada que las distingue. Se estima que se produjeron poco más de 895,000 de estas piezas para Filadelfia. Pero cuidado, la rareza no termina ahí.
Si a ese ya de por sí escaso acabado satín le sumamos la condición full steps, en una calificación perfecta de SP69, estamos hablando de una pieza que los subastadores llaman la aguja en un pajar galáctico, y aquí es donde la emoción se convierte en números. El récord oficial para un níquel del año 2007 con estas características asciende a la friolera de $810, un precio que ya de por sí es sorprendente para una moneda moderna. Pero el potencial real, el que hace que los coleccionistas contengan la respiración, apunta a cifras mucho mayores. Hablamos de un valor de mercado potencial de hasta $834.000. Esta cifra no es un sueño, es el reflejo de la obsesión del mercado por la perfección y la extrema rareza en el siglo XXI. Para entender por qué este níquel es un fantasma en el mercado, debemos profundizar en la mecánica de su creación. El proceso de acuñación es una danza de precisión milimétrica. Un dado, que contiene el diseño grabado en negativo, golpea una pieza de metal en blanco. Si el golpe es demasiado débil, los detalles más finos, como los escalones de Monticello, no se llenan completamente. Si el dado está desgastado, el relieve se vuelve borroso. Obtener un full steps requiere que todos los astros se alineen, un dado nuevo o perfectamente mantenido, una presión de acuñación exacta y un momento de suerte en la producción. Las cifras hablan por sí solas, mientras la moneda estándar puede costar $1, una con la designación full steps, en MS66 alcanzó los $695 en subasta en diciembre de 2022. Eso no es una fluctuación, es una revolución numismática, pero espera, no basta con que los escalones estén completos. El ojo del verdadero cazador de tesoros busca más. Existen variedades de doble troquel, conocidas en el argot como DDR o DDO, donde el diseño aparece ligeramente duplicado. Aunque no todas las variedades de doble troquel son reconocidas oficialmente, los coleccionistas expertos saben que pequeños detalles, como un cabello extra en la melena de Jefferson o el leve desplazamiento en las letras de Ge Pluribus Unum, pueden transformar una moneda en una pieza de museo. Y, por supuesto, están los errores de acuñación, monedas acuñadas fuera del centro, con el cospel recortado o con fallos en el tratamiento térmico que les otorgan un color oscuro y misterioso. Si encuentras alguna de estas rarezas, no la sueltes. Estás sosteniendo un billete de lotería en forma de moneda. ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Qué estás viendo este vídeo? Significa que la próxima vez que recibas cambio, no lo guardes sin mirar. Significa que el verdadero valor no está en el metal, sino en el conocimiento. La gran mayoría de la gente ve una moneda y piensa en lo que puede comprar con ella. El coleccionista ve una moneda y piensa en lo que esa moneda puede comprar para él. El miedo a perder una oportunidad así debería ser tu mayor motivación. Ahora mismo, podrías tener cientos de dólares, o incluso miles, en un frasco de vidrio en tu cocina. En el fondo de un cajón o en la guantera de tu coche. El mercado de las monedas de alta calidad está en llamas. La demanda de ejemplares con certificación de alta graduación, especialmente aquellos con la codiciada designación full steps, se ha disparado. Las casas de subastas están registrando precios récord que desafían la lógica económica tradicional. En un mundo de activos volátiles, una moneda de estas características es un refugio seguro, un ladrillo de oro que no pesa ni 5 gramos. La urgencia de revisar tu cambio no es un juego, es una necesidad financiera en la era moderna. La diferencia entre la riqueza y la indiferencia está en la punta de tus dedos. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Has abierto los ojos a una realidad oculta. La próxima vez que veas un níquel, no verás 5 centavos, verás una oportunidad. Coge una lupa, busca ese año 2007, localiza la marca de CKSP y, sobre todo, observa con atención los escalones de Monticello. Si ves la palabra full steps en un certificado de autenticidad, has dado con el santo grial. No lo dudes, no lo gastes. Ese pequeño objeto metálico podría ser la llave para abrir la puerta de tu futuro financiero. Pero el mundo de la numismática es vasto y está lleno de secretos. El níquel del 2007 es solo la punta del iceberg. Existen tesoros aún más esquivos, como la mítica moneda de 1 centavo de 1943 con un error de cospel de cobre, que vale una fortuna, o la famosa Spear Bison del año 2005, que puede alcanzar los cientos de dólares. Si te ha fascinado la historia de hoy, te invito a descubrir la próxima joya oculta en la siguiente entrega de esta serie. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y no dejes que el destino decida tu riqueza.
La próxima vez, hablaremos de una moneda que ni siquiera debería existir.